Lo dijo en la primera hora. Resulta que ayer, este país y en los procesos de selección impera el abuso, la zapada, porque son sabidos, son sapos, ¿ya? Y luego se victimizan. Es la típica en este país. Y como he dicho en varias ocasiones, es increíble, es impensable que en el Ecuador no se pueda desarrollar decentemente un proyecto de renovación de autoridades, de organismos de control. No hay un solo proceso, uno solo, que no haya tenido algún tipo de suspicacia, de denuncia, de recursos jurídicos para entorpecer el proceso. No hay. Ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como en lo personal he criticado a ese organismo, ahora sí debo destacar lo que hizo ese organismo ayer. Porque no solamente hay que ser, sino parecer. Y ayer el organismo se curó en sano, porque resulta que había un caso de viveza. Una integrante de la comisión de selección del proceso para la renovación del Consejo Nacional Electoral, resulta que también ha sido postulante. Vamos a dar cuenta de la nota que publica Diario El Universo. Por unanimidad, al fin tomaron una decisión por unanimidad los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este organismo cesó a María de los Ángeles Bones Reasco como parte de la Comisión Ciudadana encargada del concurso público para la renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Los consejeros detectaron un evidente conflicto de intereses de Bones Reasco, escuchen esto, al haberse posesionado como comisionada ciudadana. Es el organismo de selección, el organismo que lleva adelante el proceso de selección, el concurso. Esa es la Comisión Ciudadana. Se posesionó como integrante de la Comisión Ciudadana sin advertir que mantenía la calidad de postulante a consejera en el concurso para la primera renovación parcial del CNE. Con ello, incurrió en la prohibición establecida en el artículo 86, numeral 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social e inobservó lo dispuesto en el artículo 37, numeral 7 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, lo cual constituye una causal para la cesación de funciones. La resolución aprobada será notificada a la postulante Bones Reasco conjuntamente con el informe de la Comisión Ciudadana de Selección y con el informe jurídico a fin de cumplir con la motivación por remisión. Se establece la realización de un nuevo sorteo para la designación de la comisionada ciudadana que reemplaza a María de los Ángeles Bones Reasco, la cual, para garantizar la paridad de género, deberá ser seleccionada del Banco de Mujeres, de la Fuente de los Ciudadanos y organizaciones sociales. El consejero Augusto Verduga reclamó e hizo un llamado de atención a quienes coordinan el proceso y al área de coordinación jurídica, que es la encargada de poner en conocimiento del Pleno del Consejo los informes que sirven de insumo para que se tomen decisiones. Por favor, dijo Augusto Verduga, seamos un poco más prolijos con el equipo de la coordinación jurídica. Recordemos que para la principalización de la señora María de los Ángeles Bone, como integrante de la Comisión Ciudadana de Selección, realizamos ya un sorteo público, lo que implicó la contratación de un notario, cuyo procedimiento tenía el objetivo de garantizar la transparencia en el proceso. Y sin embargo, ahora por este tema nos enfrentamos a la necesidad de llevar a cabo una nueva diligencia notarial para suplir a esta ciudadana, lo cual no solo genera un retraso adicional en el concurso, sino que también implica gastos adicionales para el Estado. No es un chiste. No es un chiste. Con la salida de María de los Ángeles Bones, la Comisión Ciudadana de Selección pierde a uno de sus miembros y se queda con solo 5 integrantes. Es grave esto, apuntó Verduga, porque el número mínimo de integrantes de esa comisión, que se compone de 10 miembros, es de 6 comisionados para poder sesionar. Por ello exhortó a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, a las áreas administrativas y a la coordinación jurídica a que exista un mejor control en este tipo de situaciones administrativas para evitar más dilaciones del concurso y no defraudar la confianza ciudadana. Pero no solamente eso. Ayer también el Consejo de Participación Ciudadana aceptó la impugnación al comisionado de las funciones del Estado, Fabricio Burgos Pazmiño, presentada por Juan Fernando Flores Arroyo, y convocó audiencia pública para el lunes 2 de diciembre.
tropiezo, tan tropiezo. Ni siquiera se puede armar una comisión ciudadana que de ciudadana no tiene nada. No tiene nada. Aquí dicen que las comisiones se integran por ciudadanos. Ciudadanos somos todos. Somos todos. Yo soy ciudadano, el presidente de la República es ciudadano, todos somos ciudadanos. Pero le ponen pomposamente, ¿no? Que viene desde la sociedad civil. Perdónenme. Hay comisionados que se deben y que tienen intereses o que responden a intereses. Y ellos han sido los que han llevado adelante los concursos. E insisto, yo no recuerdo un solo proceso en los últimos tiempos que no haya estado exento de la polémica y que haya sido lo suficientemente transparente para que todo el mundo diga, bueno, ganó, no me gustó el que ganó, pero ganó en buena lid. Y este proceso del Consejo Nacional Electoral se ha demorado, pero ad infinitum. Ad infinitum. Y lo comentamos la semana anterior. Al punto que tienen esta disputa entre los consejeros suplentes y los titulares. Entrevistamos nosotros a María Cristina Cronfle la semana pasada sobre este tema. Una barbaridad. Como también es una barbaridad el hecho de que tenemos una Corte Nacional de Justicia incompleta. Apenas 10 jueces de un pleno que se compone por 21 y que necesita al menos 12 para hacer quórum y al menos 15 o 16 para poder designar presidente o presidenta del máximo y más alto Tribunal de Justicia Ordinaria de la República. Y aquí no pasa nada. No pasa nada. Aquí hemos perdido tal capacidad de asombro que no nos asombra que por tercera ocasión se haya anulado el proceso para designar a nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. 3. 2 nulidades totales y una nulidad parcial. Y vamos a los hechos. Porque ¿saben qué? Yo les invito a ustedes, querida audiencia, a hacer un juicio crítico de lo que está pasando a nivel institucional. Despojándonos evidentemente de cualquier visión político-ideológica, vamos a los hechos. Lo que pasa a nivel de la Corte Nacional de Justicia y otras instituciones es el reflejo del desastre que estamos viviendo. Y aquí no pasa nada. Hagamos una mirada retrospectiva. Primero a lo que pasó en enero. Ojo, en 11 meses. Una nulidad total, luego una nulidad parcial y luego una nulidad total. Una vergüenza. Se comieron el año. Se comieron el año. El 2024 ya se acaba y no tenemos a la Corte Nacional de Justicia completa. Una vergüenza. ¿Qué pasó el 18 de enero del 2024? Nota que publicó en su momento diario El Universo. La Judicatura declaró la nulidad total del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Por incumplimientos y anomalías, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió por unanimidad. En ese momento ya no estaba Wilman Terán. Estaba Álvaro Román como presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Resolvió por unanimidad declarar la nulidad insanable total del concurso público para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que inició en julio del 2023. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. 16 meses atrás inició el proceso. Y que debía culminar en febrero de este año. La decisión del Pleno de la Judicatura se tomó la tarde del jueves 18 de enero en una sesión extraordinaria y se sustentó en informes técnicos. Las anomalías fueron identificadas en varias etapas del proceso. En la fase de convocatoria, por ejemplo, no se incluyó el criterio de especialidad para la selección y designación de jueces. No se identificaron requisitos o criterios mediante los cuales se valore o compruebe el criterio de probidad de la profesión. No se advierten mecanismos que aseguren la participación igualitaria de hombres y mujeres, así como de otros grupos. Además, el concurso tenía como fin llenar 7 vacantes. Ojo, a enero eran 7. Ahora son 11. A enero eran 7. Pero la Judicatura, con los votos de Wilman Terán y Javier Muñoz, amplió los periodos de 4 jueces que debían ser reemplazados. Así se concluyó que el concurso se convocó sin que se justifique si se cumpliría o no con el principio de especialidad. Esto afectaría a la conformación de las diferentes salas de la Corte Nacional de Justicia, según el informe técnico. Respecto de la ampliación de periodos de jueces, se determinó que se advierte la incoherencia de las decisiones adoptadas por Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, y Javier Muñoz, entonces vocal del Consejo de la Judicatura.
Y hay que recordar que de este caso se derivó lo que se denominó el caso pantalla. Entonces me voy a salir de enero. La nulidad total del concurso fue declarado nulo porque se detectaron anomalías y irregularidades. De ese caso se generó uno de los procesos judiciales que está enfrentando el doctor Wilman Terán, que ayer recibió una sentencia de primera instancia por el caso Metástasis. Nota de primicias del 30 de octubre pasado. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ya no será investigado por tráfico de influencia, sino por asociación ilícita en el denominado caso Pantalla. El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Julio Arrieta, aceptó el 30 de octubre el pedido de la Fiscalía para reformular cargos contra Terán y 5 sospechosos más. El fiscal subrogante Wilson Toainga justificó el cambio porque durante la investigación se identificó un tipo penal distinto al formulado. Las medidas cautelares contra los procesados fueron ratificadas. Según la Fiscalía, Terán lideró un grupo de personas que se unió con el objetivo de manipular el concurso para la renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia del año 2023. Como digo, el proceso que fue declarado nulo en enero está atado al caso Pantalla, que está siendo tramitado por la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué pasó después de enero? Se inicia otro proceso de selección, liderado por la Judicatura, encabezada en ese momento por el presidente subrogante Álvaro Román, y que luego debía ser continuado por el actual presidente, el doctor Mario Godoy. Pero resulta que en medio de todo esto, y ahí está el valor del trabajo periodístico, se generó una denuncia periodística que evidenció, me parece que Fausto Yepes de Teleamazonas hizo el reportaje, que reveló que esta empresa Métricas Web ni siquiera tenía una oficina ni experiencia para presentar las pruebas de confianza. Y se declara la nulidad parcial del concurso de jueces en agosto pasado, el 26 de agosto. Nota del diario La Hora del 26 de agosto. En una sesión extraordinaria de casi 3 horas, ya liderada por el actual presidente, el doctor Godoy, el Consejo de la Judicatura dejó sin efecto la aprobación del examen de la fase de confianza del 19 de julio. El concurso para designar a 10 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia estaba previsto que culmine el 22 de octubre. Miren ustedes, el concurso original, el del año pasado, empezó en julio del 2023 y debía terminar en febrero del 2024. Ese concurso en enero se declaró nulo. Inicia un nuevo proceso y la idea era que culmine hasta el 22 de octubre de este año. Pero ya ese plazo no se iba a poder cumplir por la declaratoria de nulidad parcial. El proceso quedó en pausa desde el 15 de agosto para retomar el concurso a partir de la prueba de confianza. La Dirección de Talento Humano, en un plazo de 15 días, deberá proponer una nueva metodología que permita retomar el proceso de designación. Las autoridades acogieron un informe de la Dirección General de Asesoría Jurídica de Talento Humano, Administrativo y de la Escuela de Función Judicial, que sugirieron al Pleno declarar la nulidad del proceso de selección desde el 3 de julio del 2024. Luego de que se confirmaron afectaciones a la seguridad jurídica, cambios en la metodología de las pruebas de confianza y pruebas y presuntas irregularidades al contrato con empresa Métricas Web, SAS, una empresa SAS, ¿ah? Esta compañía se encargó de elaborar los insumos para realizar el examen de confianza a los postulantes de jueces. Si saben que una empresa SAS se puede hacer en 30 minutos de forma virtual, ¿no? En línea. Así se conforman las empresas SAS. Y esta era una empresa SAS. Contrataron una empresa SAS para hacer las pruebas de confianza. Los resultados de la fase de oposición, pruebas teórica y práctica y el test psicológico al que llegaron 107 postulantes antes del 3 de julio, fueron ratificados por el Pleno del Consejo de la Judicatura y se solicitó un examen especial de la Contraloría. El 14 de agosto en el noticiero de Teleamazonas se revelaron las presuntas irregularidades en el accionar de la empresa contratada por la Judicatura por un monto de $6,000, o sea, era ínfima cuantía, para tomar las pruebas de confianza de 107 postulantes a jueces. De acuerdo con la investigación periodística, la compañía no tendría sede ni experiencia en desarrollar pruebas de confianza. La firma tendría un amplio objeto social que va desde la selección de actores para obras de teatro
hasta la venta de software y la asesoría jurídica. ¿Cómo hacen eso? Yo no entiendo eso, ¿no? ¿Cómo una empresa que se dedica a la venta de software y brinda asesoría jurídica también tiene como objeto social la selección de actores para obras de teatro? Que alguien me lo explique. ¡Qué barbaridad! En la dirección que está registrada en la Superintendencia de Compañías, nadie da razón sobre la existencia de esta empresa. Entonces, por esto se declaró la nulidad parcial del concurso. ¿Qué pasó en noviembre, a inicios de este mes de noviembre? La primera semana de noviembre. Ya la Contraloría determinó irregularidades en la contratación de Métricas Web. La Contraloría General del Estado confirmó las irregularidades en las pruebas de confianza del concurso de jueces de la Corte Nacional, nota publicada por el portal web de la cadena de televisión Ecuavisa. En el documento de 33 páginas entregado el jueves 7 de noviembre al Consejo de la Judicatura se determinaron irregularidades en el contrato de Métricas Web. Entre ellas, que para las pruebas de confianza los postulantes no se consideró todos los criterios establecidos para las pruebas como definición de valores y antevalores a ser evaluados por los postulantes, que no determinó los parámetros de validez, fiabilidad, valoración y estandarización de pruebas y que Métricas Web tampoco incluyó las características del personal de soporte técnico y especializado con el que debían contar los proveedores para presentar su plataforma. Claro, pues era una empresa que tenía entre su objeto de trabajo seleccionar actores para obras de teatro. Imagínense ustedes. ¿Cómo podía incluir las características del personal de soporte técnico y especializado si no era una empresa especializada? La Contraloría entregó el examen 2 meses y medio después de que el Consejo de la Judicatura le solicitó un examen especial. Hasta ahí, miren ustedes, nulidad total en enero, nulidad parcial en agosto. En noviembre tuvimos esta presentación del examen de la Contraloría General del Estado. ¿Y qué pasó la semana pasada? Bueno, declararon otra vez la nulidad total, ya ni siquiera parcial, todo vuelve a cero. Ya, el concurso no va más. Nulidad total del concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 21 de noviembre, hace 5 días, nota que publicó Primicias. Con 3 votos a favor, solamente la vocal Yolanda Yupangui no estuvo de acuerdo. Votaron Mario Godoy, Solana Goyes y Mer Benavides. El Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la nulidad total insanable al concurso para seleccionar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La decisión fue tomada en la sesión desarrollada la tarde del 21 de noviembre por la magnitud de las anomalías insanables detectadas en las calificaciones otorgadas en la fase de méritos. La magnitud de las anomalías insanables detectadas en las calificaciones en la fase de méritos. ¿Qué ha pasado con el concurso? El concurso de jueces y conjueces buscaba llenar las vacantes de 3 para la sala contencioso administrativa, 1 para la sala contencioso tributaria, 3 para la sala penal, 2 para la sala civil, 1 para la sala de la familia. El calendario avanzó hasta la prueba de confianza, que ya lo relatamos, que se aplicó a mediados de julio y sus resultados se hicieron públicos el 24 de este mes. Ahí quedaron afuera 35 postulantes. Ahí vino el contrato de Métricas Web que ya lo señalamos. Se pidió un examen especial. Se frenó el concurso en esa parte. Se declaró la nulidad parcial. Y se decidió declarar la nulidad total. ¿Cuál es el argumento que presentó el Consejo de la Judicatura? Y voy a la información oficial que publicó la Judicatura. ¿Qué se halló? Tras una revisión aleatoria. Ojo con esta parte, que esa es la justificación por la cual la Judicatura decide declarar la nulidad total. Tras una revisión aleatoria de las calificaciones de 35 postulantes que recibieron en la fase de méritos, se detectaron inconsistencias en 17 casos, en la mitad. Hacen una revisión aleatoria de 35 casos que escogieron al azar, de acuerdo a esta información. Y de esos 35 detectan inconsistencias en la mitad, en 17. Dichas notas fueron incorrectas, pues al momento de calificar existió diversidad de criterios respecto de la aplicación de la norma, inobservancias de la ley y discrecionalidades. Incluso se puntuaron documentos que no cumplieron con condiciones establecidas en la normativa. Es un horror, ¿no? Hubo postulantes que cargaron títulos, cargaron al sistema, ¿no? Títulos que no correspondían a la especialidad, pero les otorgaron irregularmente hasta 26 puntos.
un aspirante presentó un certificado en Derecho Ambiental pese a que no correspondía al campo en el que participaba. ¿Qué tiene que ver un certificado de Derecho Ambiental? Además, incumplieron las recomendaciones de la Contraloría, que estableció que la calificación en méritos debía realizarse conjuntamente con la Dirección Nacional de Talento Humano y el Comité de Expertos. Por el contrario, actuaron solamente la Comisión de Calificación y tribunales de recalificaciones externos, lo que constituye una grave irregularidad. Tampoco se evidencia para qué materia o especialidad postularon los expertos, y no se puede determinar los parámetros técnicos con los que fueron asignados materias generales y específicas. Adicionalmente, el reglamento del concurso en su artículo 48.2 establece como requisito que para ser considerado experto, el haber ejercido la profesión de abogado durante 15 años. O sea, yo no podía ser experto, por si acaso. Ya, para poner un símil. Ya, tenía que ser un abogado con una experiencia de al menos 15 años. Pero esta disposición contraviene a lo dispuesto en los artículos 175.3 y 177.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que estipulan como requisito haber ejercido la profesión de abogado a abogado, la judicatura de la docencia universitaria, por al menos 10 años. A esto se suma, increíble, que un economista y un psicólogo organizacional estuvieron entre el personal que validó la experiencia de los expertos en el área de derecho. ¿Qué tal? Un economista que no sabe de leyes y un psicólogo organizacional que no sabe de leyes estuvieron entre quienes validaron la experiencia de los expertos en el área de derecho. Las áreas técnicas del Consejo de la Judicatura también determinaron que hubo cambios administrativos en la metodología para el examen de confianza, cuando este proceso ya estaba desarrollado, lo que generó una afectación al derecho a la seguridad jurídica. ¿Saben qué? Leyendo esto, bien suspendido, bien nulitado el concurso, bien anulado el concurso, más allá de cualquier consideración, porque algunos decían que no se podía retrotraer, que ya estaban las fases precluidas. Vean, me van a disculpar, pero sí, aunque las fases hayan estado precluidas, si posteriormente se detectan irregularidades, como que le subieron la nota a alguna persona, le quitaron notas a una persona, se validaron documentos que no correspondían, era un concurso mal hecho. Y está bien que el Consejo de la Judicatura haya anulado ese proceso. Pero ¿saben qué? Lo de fondo, otra vez. Es imposible este país. No pueden hacer un concurso. Por el amor de Dios, un concurso, un simple concurso, para seleccionar a los mejores del más alto Tribunal de Justicia Ordinaria de la República. Ni eso se puede hacer aquí. ¿Por qué? Porque priman los intereses, porque hay que poner a los amigos, a los agnados, a los cognados, ¿ya? No pueden poner a los mejores, porque no hay criterio institucional en el país, y esto ha sido histórico. Porque históricamente la selección de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, antes Corte Suprema de Justicia, y la selección de jueces, ese proceso de selección históricamente ha estado atado a los intereses políticos del momento. Y este proceso, como ha señalado la Judicatura, bien nulitado. Porque no pueden quedar dudas sobre la transparencia del proceso de selección de nuevos jueces. Pero ¿saben qué? Lo de fondo es que seguimos sin una corte completa, con 10 de 21. Y esto se va a demorar, porque además la actual Judicatura, estamos en noviembre, la actual Judicatura debería irse en enero. En enero deberían renovar el actual Consejo de la Judicatura, porque se termina el periodo de la actual Judicatura. Entonces, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, ¿ya? Tienen que enviar y la Corte Nacional de Justicia, tienen que enviar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las ternas para la designación del nuevo Consejo de la Judicatura. Entonces, el actual Consejo ya no va a alcanzar a hacer el proceso. Entonces, al menos tendremos 2 o 3 meses más de retraso. Y mi pregunta es, ¿nos vamos a comer otro año? ¿Nos comimos la mitad del 2023? ¿Ya nos comimos 2024? ¿Nos vamos a volver a comer el año? ¿Nos vamos a comer el 2025? Pregunto, ¿no? Una barbaridad. Y solamente para cerrar, por aquí tengo alguna interacción.
Guillomar dice, me ratifico, iban a contratar actores para que actúen como jueces. Capaz, ¿no? Aquí mi doctor Javier Salgado, el problema no está solo en que se declara nulidad, esa nulidad debe tener responsables quienes deben responder por sus actos. Tal cual. Así nomás. ¿Ya? Acá me dice Artur, las SAS, por si acaso, se constituyen por agilidad administrativa, eso no es malo. No, de acuerdo en eso, no, yo no he dicho que es malo. El problema es el objeto y la experiencia. Ese es el problema. Lo que estoy explicando es que una empresa SAS se constituye en línea. ¿Ya? Eso lo hacen por agilidad. El problema es que no puede contratar una empresa que no tiene experiencia y que entre su objeto ha tenido la calificación de actores, la selección de actores para obras de teatro. Una barbaridad. Y aquel flaco me dice, si hasta el concurso de reinas de la ciudad le meten la mano, mañosería instaurada en el país. Aquí estamos acostumbrados a la mañosería. Y la gente no se escandaliza de las mañoserías. Yo sí me escandalizo y les invito a escandalizarse. En lo de fondo, no vamos a tener Corte Nacional de Justicia completa durante largo tiempo. Se comieron la mitad del 2023, se comieron todo el 2024. Y se van a comer al menos el primer trimestre del 2025, no, el primer semestre del 2025. Se lo van a comer. Porque ¿saben qué? Tienen que integrar la nueva judicatura y tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones. Y no es un dato menor. No es un dato menor. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.